Amigos de Al Día con el Agro, bienvenidos una vez más a este espacio de actualidad y conversación del canal TV Agro. Como siempre, estos 30 minutos son de temas interesantes y de actualidad para todos los amantes del sector en Colombia y en el mundo, y hoy no es la excepción. Estamos o estaremos mejor hablando del caucho, de la producción nacional y de algo que es muy importante, y es cómo esta cadena de valor ha incrementado mucho su presencia en el extranjero y por supuesto la rentabilidad de los productores que se dedican a él. Para hablar de esto doy la bienvenida a Fernando García, director ejecutivo de la Confederación Cauchera Colombiana. Fernando, bienvenido a TV Agro, Al Día con el Agro. Muchas gracias, de verdad les agradecemos el espacio, el poder tener esa visibilidad como gremio. Sabemos lo importante que es TV Agro para el campo colombiano y qué bueno estar acá. Fernando, empecemos esta conversación con algunas generalidades. ¿Cómo está la producción de caucho en Colombia y cuántas familias se dedican a él? Bueno, voy a iniciar contando que nuestro gremio hace parte de más de 15.000 familias de pequeños, medianos y grandes productores en 18 departamentos de la parte de plantaciones. Es la especie forestal nativa de mayor extensión en nuestro país, y se inició todo su fomento a través de programas de sustitución de cultivos ilícitos hace más de 15 o 20 años. Es un poco el escenario en este momento, y desde el 2020 hemos generado un desarrollo y una dinamización de la cadena, donde hemos logrado alcanzar más o menos unas 19.000 toneladas de producción, pero la demanda nacional está por superior a los 30.000 toneladas. Todavía nos falta un poco por llegar allí. Bueno, probablemente muchas personas no tienen conciencia de la importancia de este material y de los muchos elementos que hay o que se hacen, se elaboran, se transforman con caucho. Estamos hablando de globos, de cauchos que tenemos a veces las amas de casa en casa para guardar o sellar empaques. ¿Qué más se hace con caucho? No, es una infinidad de productos. Están registrados en el mundo más de 40.000 aplicaciones de caucho natural en la vida cotidiana del ser humano. Estamos hablando de todo el tema, solamente por hablar del tema médico, los catéteres, los respiradores de las unidades de cuidado intensivos. ¿Te acuerdas de la bolsita que nos colocaban caliente para que cuando nos daban los cólicos? Esa bolsita también. Te cuento las suelas de zapatos, los globos de fiesta. Obviamente tenemos nuestro globo colombiano. Cosas que pasan desapercibidas como la tapita del gotero que tú tienes allí. El empaque de las vacunas, que fue tan importante en la época de la pandemia. Todas las vacunas tienen un empaque, se hace en Colombia, no hay nadie más en Latinoamérica que lo haga. Pero pasando por el guante de aseo, que todos utilizamos, el guante que usan los floricultores también para arristar las flores, la bandita del billete. Bueno, sin pasar con el elemento más importante, que es la llantería, todo el tema de llantas, de vehículos, aviones, motos, también todo el tema de belleza, las fajas, el tema de ropa interior elástica, la moñita con el que te cogen el cabello. Bueno, empaques de automotores, autopartes, guardapolvos de camiones. Bueno, es un sinfín de posibilidades, y el chupo del niño, que son temas tan sensibles y tan delicados, ¿no? Fernando, me comentabas antes de iniciar formalmente esta entrevista que habían tenido un crecimiento en materia de ingresos y de exportaciones. ¿Cuál es ese balance que se hace del año inmediatamente anterior? Vale la pena contarles que en el 2019 solo exportábamos materia prima con valor agregado a 3 países, más o menos entre 2 millones y 3 millones de dólares al año. Después de un ejercicio que hicimos a través de una estrategia de ProColombia que se llama Empresas de Excelencia Exportadora, a través del Fondo de Fomento Cauchero Nuestro, desarrollamos un modelo de negocio estratégico para el caucho natural colombiano. A partir de ahí, lo que hicimos fue un modelo que se llama una estrategia uniendo eslabones, y empezar a pensar como cadena. Ya no solamente una confederación que sea de la puerta de la finca hacia adentro, sino de la semilla hasta la estantería o el producto terminado. Resultó extremadamente exitoso empezar a contar la historia detrás de nuestro caucho, y aprendimos de otros gremios que hay que contar la historia. El cafetero en su bolsita dice: este café lo sembró tal persona, el palmero también. Entonces dijimos, vamos a contar la historia de caucho detrás, que es una historia muy linda de nuestros productores, de víctimas del conflicto, sustitución de cultivos, conservación de bosques, y efectivamente eso dio un hit. Terminamos 2024 exportando materia prima con valor agregado a más de 17 países, más de 32 millones de dólares, y en producto terminado a más de 78 países, con más de 150 millones de dólares. Hoy estamos en un crecimiento exponencial de más de 220%, y la noticia más reciente es que hemos contribuido al 1.6% del PIB
del sector agropecuario. Algo que no había ocurrido nunca. Nunca, no aparecíamos en las cifras del sector agropecuario y de verdad hasta nosotros mismos nos sorprendemos, pero es un trabajo articulado como cadena, pensar como cadena. Aquí es tan importante el industrial como es tan importante el productor, como es tan importante el agroindustrial que está allí como en el medio de los dos. Hagamos una claridad y es que haces mucho énfasis en el caucho natural colombiano. Hay otro caucho que no sea de ese origen, ¿por qué hacer énfasis en esta conversación del origen natural del material? Definitivamente cuando uno observa los países productores de caucho en Latinoamérica, Colombia tiene unas connotaciones bien especiales y es nuestro campesino pequeño que tiene un poquitico de caucho, un poquitico de cacao, un poquitico de ganadería, un poquitico de 2 conejos, 3 vacas. Sí, un poco de todo. Y eso es bien especial en el ejercicio. Y su historia además, porque su historia, al ser un cultivo que entró a zonas de sucesión de cultivos, estamos en las zonas más complejas de orden público, pero aún así hemos sobrevivido al ejercicio. Y ha sido como un bálsamo para estos productores tener una alternativa real, sostenible en el tiempo, que les ha demostrado tener una rentabilidad efectiva y poder educar sus hijos y poder tener una familia en unas condiciones muy decentes. Entonces, en ese orden de ideas, creo que caucho natural colombiano, tiene una esencia que es bien particular para, pues obviamente, en el entorno latinoamericano, en el entorno mundial, y hay que sacarle provecho. Por eso, el año pasado, en diciembre, lanzamos nuestra marca de caucho 100% colombiano. Porque así como nosotros en la Confederación nos sentimos orgullosos de estar representando productores pequeños en todo el territorio, el industrial debe sentirse orgulloso de utilizar el caucho natural colombiano y traerse a su producto todos los atributos ambientales, sociales, económicos que generan los territorios. Entonces un productor de globos, como nuestro globo colombiano, que detrás de ese globo hay 250 familias que han sustituido 9.000 hectáreas de cultivos ilícitos, que no han deforestado bosque, pero a pesar de eso nosotros cada vez que acompañamos a un productor y tiene un bosque natural en su predio, firmamos acuerdos de conservación de ese bosque natural. Hoy tenemos acuerdos de conservación de más de 10.000 hectáreas de bosque, incluyendo bosque amazónico, porque el caucho en Colombia inició en la zona amazónica, Guaviare, Baupés, Caquetá y Putumayo, y aún tenemos productores allí que tienen incluso dueños de plantas transformadoras. ¿Cuál es la producción nacional, digamos, si se está centrada, digamos, en una zona importante? Tú has dicho que estamos en todo el país, pero ¿cuál es esa zona de producción más relevante? Y quizás a quienes no están tan familiarizados con la producción del caucho, ¿cómo resulta este material? Bueno, este material resulta de un árbol que es proveniente de la cuenca amazónica, es decir, tiene parte nuestra, parte de Brasil, parte de Perú, parte de Venezuela, pero de este árbol se raya y sale un líquido que se llama látex, es la materia prima para producir todo lo que ya hablamos, pero una vez, todos conocemos la historia de la vorágine tal vez. Exacto, es una historia de la explotación del caucho que masacraron, bueno, no hay que desconocer la historia, que es una historia de amor, pero en el marco de un escenario como medio duro. Pero esa historia nos da pie para que en este momento empecemos a cultivar, a sembrar caucho ya como una alternativa productiva de pequeños productores amazónicos, que fue donde empezó, pero se empezó a difundir en todo el país. Hoy, ese árbol que ya lleva en nuestro país más de 60 años, el 70% de las exportaciones salen de la Orinoquía colombiana. Recuerden que hace unos 10 años hubo una gran iniciativa del desarrollo de la altillanura colombiana. Recuerden que fue una gran apuesta, esa apuesta cambió paisaje por productividad. Hoy vas por la altillanura y ves cañas, ves cauchos, ves forestales, ves cerdos, cultivos, y en ese escenario cayó caucho. Y la Orinoquía colombiana hoy es el 70% de la exportación en Colombia, pero hay regiones que también siguen siendo muy importantes. El Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba es un núcleo importante de látex, que es la parte líquida, que es la que suministra el látex a la empresa de globos, a la industria, pero también hay un tema que no solamente hemos salido a exportar, sino que también suministramos a nuestras más de 1.500 pequeñas y medianas y grandes industrias que hacen productos de caucho en Colombia. Y estoy pasando por los guantes, estoy pasando por mangueras, estoy pasando por autopartes, estoy pasando por el que hace mezclas, el que también recicla caucho para hacer pisos para gimnasio, bandas transportadoras. Bueno, es un sinfín de industrias que están en Colombia, desde la más pequeñita que está en un garajito haciendo pegantes de una cosa de otra, porque también hay pegantes y pinturas,
hasta la que hace, por ejemplo, un guardapolvo para una tractomula. Caramba, es una cantidad enorme de productos que están todos los días y que muy probablemente ignoramos que son producto del caucho. Fernando, en muchos gremios se habla de los costos de producción. Finalmente, digamos que esto hace parte de ese aspecto que debe ser tenido en cuenta por parte de los productores para tener una rentabilidad. ¿La cadena del caucho tiene también eso? Claro, mira, nosotros tenemos ahora un reto muy importante, son dos retos muy importantes. El primero, productividad. Realmente la rentabilidad de nuestro campo colombiano y en el pequeño productor se fundamenta en tener muy buen productivos, eficientes en la producción. Si no somos eficientes en la producción, difícilmente vamos a ser competitivos. Y ahí estamos volcados a través de un proyecto del Fondo de Fomento Cauchero que se llama Plan Nacional de Fomento. Pero la segunda estrategia es enseñarle a nuestro productor colombiano, y no solamente en caucho, les pasa a la mayoría de gremios, que el productor tenga datos, sí, que lleve cuentas. Que lo vea como un negocio. Como lo dijimos ahora, el productor se levanta y hoy cultivó cacao, pero mañana cultivó caucho, pero mañana se levantó a hacer café, pero mañana ordeñó la vaca y pasado mañana cortó caña y se la dio. Pero no echan números y cuando le preguntan si está bien, dice no, estoy quebrado. Resulta que es un millonario del campo. Pero muy difícilmente hay muy pocos productores que tienen la disciplina de llevar cuentas y llevar cosas. Nosotros sí tenemos nuestras cuentas, llevamos las cosas claras. Cuando a mí me llega un productor como nos llegó en la feria, y decía yo voy a tumbarle el caucho, le dije, pues es como si ustedes conectaran un cajero electrónico y no quisiera sacar más plata, porque la plata está ahí. Y simplemente lo que le decimos es, ¿cuánto le cuesta sacar su caucho a la puerta de la finca? No sé. ¿Cuánto produce diario su árbol? No sé. Y se lo puedo preguntar con la vaca, con el caucho, con el cacao, y él simplemente saca, recibe. Ahora, hay un dato, una anécdota que nosotros decimos en el gremio, y es que los picos de producción en caucho son mayo, septiembre y diciembre. Y uno diría, ¿por qué? Por la lluvia, el clima. No, mes de la madre, amor, amistad y Navidad. Es ahí cuando se acuerdan que tienen que producir y producen muy bien. Entonces sí es un tema rentable. Sí tenemos los costos de producción. Efectivamente nuestro país carece de un tema de vías terciarias. En realidad nuestros productores están en zonas a veces muy alejadas y esa logística de transporte a veces es muy complicado. Hay una ventaja que tiene caucho y es que es un elemento que se puede guardar mucho tiempo y acumular y vender cuando tengas un buen volumen. Eso, y obviamente tenemos las plantas distribuidas. Pero sí es un punto y un reto importante, creo que para todos los gremios, el tema de costos y que el productor realmente lleve datos. Ok, Fernando, vamos al primer corte de comerciales de este programa y ya regresamos. Amigos de Al Día con el Agro, gracias por seguir ahí en sintonía con el canal TV Agro, quienes se están conectando a esta hora con nuestra señal. Estamos con Fernando García, director ejecutivo de la Confederación Cauchera Colombiana, hablando de esta industria, de este sector, de la productividad y de los retos. Y empiezo hablando de retos, un reto muy importante internacional, y es el Pacto Verde Europeo, esa normatividad del viejo continente aplicada para varios productos, cacao, café, palma y caucho, que entrará en vigencia en 2026. ¿Cómo se están preparando, Fernando, para esta normatividad, para aplicarla? Bueno, Alejandra, yo creo que Caucho Natural y su gremio pareciera que hubiéramos nacido para ese pacto, por los atributos que ya tiene por su naturalidad. Yo te había comentado que es la especie forestal nativa de mayor extensión. Te había comentado que también se había realizado a través de estrategias de fomento para la asociación de cultivos en familias de pequeños productores. O sea, nunca hemos deforestado una hectárea de bosque para sembrar caucho, simplemente hemos recuperado zonas degradadas o potreros degradados. Y obviamente cuando hicimos ese modelo de negocio en el 2019, una de las consideraciones más importantes era cómo diferenciarnos en el mundo y cómo aprovechemos estos atributos ambientales que tiene caucho como especie, sumado al tema social, y poder catapultarnos a algo que nos diferenciara. Y apareció el pacto. Y el pacto, nosotros ya somos exportadores a Europa antes del pacto. Y lo que hizo el pacto fue como ratificar de que caucho colombiano cumple con todas las especificaciones y la trazabilidad a nivel de predio y a nivel de casi que de lote de caucho, que es una estrategia que hemos venido haciendo como gremio, una estrategia de extensión rural inteligente, lo hemos llamado, y es una caracterización a profundidad de cada uno de nuestros productores, pero también una caracterización de la agroindustria y también una caracterización de nuestra industria. Conocernos nos permite dialogar, mejorar tus necesidades, mis fortalezas,
tus oportunidades y poder juntos trabajar para poder. Eso se llama uniendo eslabones, es una estrategia que tenemos como gremio desde 2020, trabajar y pensar como cadena, que el productor sepa las necesidades que tiene el industrial sepa las oportunidades y falencias que tiene el productor. Pero sumado a eso, también es muy importante el desarrollo que hemos tenido en resaltar los atributos del cultivo, biodiversidad, zonas estratégicas, las comunidades que están alrededor también, el impacto que ha generado en comunidades que son muy vulnerables, también es muy importante desarrollarlo. Y ahí encontramos una certificación que es muy importante para el sector forestal madera, pero que ahora también es importante para caucho, y la certificación FSC. FSC que hizo parte de esa estructuración del pacto. Hoy tenemos a todas nuestras plantas de transformación de caucho seco certificadas en FSC, y la primera comunidad indígena cauchera certificada en FSC amazónica del mundo. Eso ya nos pone en un escenario diferente, nos prepara con etiqueta hacia el pacto, y seguramente vamos a hacer ya acabamos de terminar un estudio de evaluación del mercado de productos de FSC en caucho junto con la casa matriz de FSC. ¿Qué nos puedes decir en materia de sostenibilidad? Porque sin lugar a dudas la sostenibilidad y también esos temas de consumo ya han cambiado mucho. Los productores ya buscan ahora productos sostenibles, productos amigables con el medio ambiente, productos que tengan denominación de origen, si se puede decir de alguna manera. ¿Cuál es la tarea que ha hecho el gremio en materia de sostenibilidad? Bueno, ese tema de sostenibilidad, yo siempre digo que una cosa es hablar de sostenibilidad y otra es sembrarla. Nosotros la hemos sembrado. Y la sembramos hace 60 años y la mantenemos, y ahora la transferimos a nuestra agroindustria y la industria. Si hablamos de algo que ya todo el mundo tiene como cliché, que son los objetivos de desarrollo sostenible, en nuestro gremio con toda la cadena estamos impactando más de 13 de los objetivos de los 17. Eso es un mundo de objetivos. Pero ahora se habla de límites planetarios y se habla de que estamos rompiendo los límites planetarios, que son 9 y que ya sobrepasamos 6. Si uno va a esa última tendencia que estamos hablando de la afectación del planeta, nosotros impactamos casi los 9. Entonces, la sostenibilidad aquí va mucho más allá de simplemente el cultivo, porque caucho natural como materia prima y como producto terminado es 100% reciclable. Estamos aquí en esta entrevista sobre un suelo que está hecho en reciclaje de llantas y reciclaje de globos. Estamos también hablando, y lo que estuvimos en el stand, toda la economía circular a través del globo de fiesta. El globo de fiesta termina y hay 85 urnas distribuidas en todo el país, donde la gente puede depositar el globo que ya termina la fiesta. Ese globo, nuestra empresa aliada Sempertec nos lo envía a la oficina de la Confederación, y nosotros lo entregamos a industria que están fabricando balones de baloncesto, que están fabricando juguetes para mascotas, que están fabricando, ensayando en suelas de zapatos para darle una segunda vida. Pero también lo hacemos con llanta, y también lo hacemos con zapatos, y también lo hacemos con... Todo el caucho natural es reciclable por su naturaleza. Entonces qué bueno que eso no solamente como cultivo y como producto, ya el consumidor empieza a diferenciar el ejercicio. En esa medida es un tema de economía circular, lo que muchos dirían que es la reutilización de esos productos para darle un nuevo fin. A la mayoría de nuestros industriales que hacen suelas de zapatos, que hacen cualquier elemento, les compran los residuos para hacer otras cosas, los jugueticos, llaveritos, eso se llama la rebaba, por ahí la compran y funciona muy bien. Entonces siempre hay un escenario en caucho natural, por ser natural, que le da esa facultad de poderse vincular a la economía circular de manera muy fácil. Recientemente Bogotá fue escenario de Agroexpo en su versión número 12, si mi memoria no me falla, y esta es una de las ferias más importantes del sector agropecuario en Colombia y en Latinoamérica. ¿Qué representa para un sector como el caucho ser parte de un evento como ese? A veces uno hace muchas cosas, crece muchísimo, pero no le cuenta a nadie. Creo que a nosotros nos pasaba eso. Nosotros empezamos a crecer en exportaciones, a crecer en presencia, a hacer diferentes actividades, a tener nuestra marca, pero nos faltaba la visibilidad. No hay mejor escenario, como tú lo acabas de decir, que una feria como Agroexpo. Nuestra presencia en Agroexpo, una cosa es para articular negocios efectivamente entre los que van a visitar la feria, pero otra cosa es visibilizar y darle al consumidor final
la información para que cuando vaya a una estantería, cuando vaya a una empresa de zapatos, cuando vaya a cualquier de los elementos que son caucho natural, tenga la certeza de que está comprando caucho natural colombiano, de que esa empresa apoya al campesino colombiano. Eso es lo que ofrecimos en Agroexpo, lo que de alguna manera los más de 400 registrados en nuestro stand, de los que más estuvieron allí, de todos los que de alguna forma se acercaron a nuestro stand, se llevaron información que nos decían: uy, yo no conocía que yo tenía cosas en caucho, yo no conocía que esta empresa utilizaba caucho colombiano, qué bueno comprarle el caucho colombiano, y qué bueno que cuando se paren en una estantería a comprar algo, sepan que eso es caucho colombiano y puedan seleccionar. Para nosotros eso hoy es una prioridad, porque como te digo, pensamos en cadena, y pensar en cadenas que si el industrial le va bien, nos jalona toda la cadena y nos la arrastra, y eso es un escenario importante. Fernando, ya hemos hablado de productividad, hemos hablado de retos, Pacto Verde Europeo. ¿Cuál es ese desafío a un futuro cercano que ustedes como gremio pretenden alcanzar? ¿Qué esperan del otro año? Nosotros somos un gremio retador, somos un gremio que en la medida que ha ido descubriendo lo que puede lograr, quiere más. Tal vez hace 5 años nos considerábamos pequeñitos, hoy seguimos siendo pequeñitos, pero con un corazón más gigante, con más ganas de crecer y comernos el mundo. Hoy tenemos productos colombianos que no se fabrican en ninguna parte en Latinoamérica, que son diferenciales. La tapita del gotero solo se produce en Colombia. Es decir, los goteros de México deben tenerlo, comprarlo desde acá. ¿Tú te imaginas 4 o 5 contenedores de tapitas de goteros? Caramba. Hoy la flor ecuatoriana se va al mundo con una bandita nuestra. Entonces, y eso era un sueño. No nos pensábamos estar en el PIB agropecuario, no pensábamos que en la pandemia fuimos el 4.º gremio que sostuvo la economía agropecuaria, por todo el tema de la medicina, el hilito del tapaboca, los catéteres, los respiradores. Entonces cada vez que uno logra un reto, quiere más, y hoy queremos más. Hoy queremos seguir trabajando en el ejercicio de productividad, porque efectivamente sabemos que cada vez que nos hacemos más reconocidos, cada vez que nuestra marca viaja más, nos llaman, todas las semanas tenemos una llamada. Durante Agroexpo tuvimos muchas llamadas: oiga, me envían caucho colombiano, yo quiero la historia de los productores del Amazonas, yo quiero la historia de los productores del Bajo Cauca que dejaron minería ilegal, yo quiero esas víctimas del conflicto, yo quiero ese caucho de indígenas, y nos quedamos cortos. Entonces hoy el reto es productividad, hoy el reto es volver a sembrar. Hace 10 años no sembramos una planta de caucho, hay que volver a sembrar. Tenemos productores en Catatumbo que estuvieron aquí, que estuvieron en nuestra feria recorriendo, y que dicen: vamos a apostarle al caucho como Catatumbo, pero vamos a apostarle a un producto terminado de Catatumbo, una bota de caucho, vamos a apostarle un zapato de caucho Catatumbo, y así varias regiones están como en el tema de que bueno, vamos a volver a sembrar, vamos a iniciar otra vez el proceso, vamos a aprender de lo que ya recorrimos, y ahora sí sabemos hacia dónde, claro, dónde tenemos que estar. Entonces creo que el reto más importante es eso, reactivar otra vez las siembras, la productividad, que es muy importante, la rentabilidad y la conciencia del productor. Nuestro productor pequeño tiene que saber que es un negocio, y que como negocio tiene que llevar sus cuentas. Y que es posible transformarlo en esa medida, que transformarlo hace la diferencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, Fernando, estamos llegando al final de este programa. ¿Cuál es esa reflexión final, ese comentario? ¿Vale la pena apostarle al caucho nacional colombiano? En primer lugar, no lo dudaría. Yo llevo 30 años trabajando con caucho y soy un apasionado del caucho, lo que se me nota. Pero la reflexión final es que creo que es un renglón, no todo lo que sale del campo es alimentos. Sí, generalmente no todo lo que sale del campo de un pequeño productor es alimentos. Es una reflexión muy grande. A veces nos fiamos mucho de que tiene que ser agroalimentario, alimentario. Yo creo que no hay otro cultivo que le dé más sostenibilidad a un productor que los sistemas agroforestales con caucho. Caucho, también no te ha contado, se asocia con más de 23 sistemas productivos, con cacao, con café. Entonces yo creo que es un amigo de todos, y me parece que es una alternativa que tal vez el sector agropecuario lo tenía como el patito feo por allí, y se le ha ido creciendo, y el cisne ya está un poquitico más crecido, y como que empezamos a salir a la